Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada París se despertaba con el Moulin Rouge sin aspas. Después del incendio de Notre-Dame, otro de los mitos parisinos se veía dañado, aunque afortunadamente de menos gravedad. Mitos que han traspasado fronteras porque todos hemos soñado con París, que es precisamente el título de la novela de nuestro invitado de hoy, el escritor y periodista venezolano Joan Ramírez, que presenta este martes en la Casa de América Latina en Estrasburgo. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. Muy buenas tardes, Joan. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. A pesar del incendio de Notre-Dame, de la caída de las astas del Moulin Rouge, París será siempre París, ¿no? París será siempre París. Creo que hay un encanto atemporal. Ahora que estoy unos días acá en la ciudad, después de meses que no venía, pasaba por la Torre Eiffel, ese símbolo, ¿no? de la ciudad, y decía, qué cosa tan interesante cómo esto que fue construido hace tanto, más de un siglo, no es un monumento anticuado. Es una arquitectura que sigue siendo moderna, que sigue siendo vanguardista, que tiene un encanto que no dices, esto es de 1800, no. Esto es una cosa hermosa y que sigue siendo impresionante, aunque ya lo hayas visto muchas veces. A pesar de los atentados, a pesar de todo, no sigue siendo París. Así es. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas, en Venezuela, en 1982, un 23 de abril, Día del Libro, fecha, dicen, de la muerte de Cervantes, de Shakespeare y también de Garcilaso de la Vega, ¿no? Nacer ese día marca toda una vida, ¿no? Es una maravillosa coincidencia. Pues cuando era niño no tenía, por supuesto, alguna aspiración o algún interés por la literatura, pero en la medida en que fui creciendo y esto comenzó a interesarme más y más, cuando descubrí eso, me pareció pues maravilloso, ¿no? Y claro, puede sonar muy arrogante, pero uno dice, ¿será esto una señal? Imagino que te regalaban libros el día de tu cumpleaños, ¿o Sí, no? por supuesto, y todavía me siguen regalando libros. No me extraña. Va a ser en Caracas donde estudias periodismo y comunicación. La situación todavía no era tan crítica como hoy en día con la primera presidencia de Chávez, ¿no? ¿Cómo fueron tus estudios de periodismo allí? Sí, ya Chávez estaba en el poder. Yo vengo de una familia bastante pobre en Caracas, con lo cual mi infancia y mi imaginario está marcado, bueno, por la precariedad, ¿no? Por la necesidad. La comparación de mis padres era que siempre el país estaba en crisis, de modo que cuando llega Chávez y entonces la gente comienza a decir que hay crisis, pues bueno, no era muy distinto, ¿no? Pero ya cuando entré a hacer periodismo, que uno entonces empieza a ver el país desde un punto de vista profesional, pues bueno, allí las cosas comienzan a ser un poco más complejas, ¿no? Claro, al principio, bueno, yo estudiaba todavía, año 2000, 2001 comencé, me gradué en el 2005 más o menos. Bueno, había todavía espacios para la prensa, pero ya más adelante, cuando quise hacer periodismo político, al principio, fíjate, empecé haciendo periodismo deportivo, luego hice periodismo de viajes, y ya en algún momento dije, bueno, me quisiera hacer periodismo político, ¿no? Porque viendo la coyuntura en la que atravesaba el país, pero no había espacios para hacer periodismo libre de alguna forma, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que de alguna manera terminó impulsándome a mirar afuera y terminar aterrizando en París en el año 2013. En el 2006 empiezas con el periodismo y vas a ser premiado por un artículo sobre la retórica de Chávez, ¿no? Exactamente. Lo Sí. leyó Chávez, seguramente. No lo sé si te habrá leído. Era una investigación, porque los estudios discursivos siempre me interesaron mucho en la universidad. De hecho, mi tesis, imagínate, fue un análisis discursivo del Sermón de la Montaña de Jesús, tratando de entender estrategias discursivas, argumentativas, para persuadir, para convencer, para conmover a su audiencia, ¿no? Hablando, bueno, de un personaje del tamaño, de la controversia de Jesús, ¿no? Eso era bastante complicado. Y ya luego, fíjate que comenzaba a interesarme por la política y allí hice esa investigación sobre la retórica de Chávez. Justo era lo mismo, ¿no? Analizando estrategias discursivas, técnicas de persuasión. Se parecía a Cristo casi, ¿no, Chávez? Para algunos se sigue pareciendo.
Pero como nos decías, tu primer programa lo dedicas a una de tus pasiones, tu pasión por el fútbol, 2 horas diarias, ¿no? Todos los días. Sí, sí. ¿El fútbol es tan popular como en España o en Europa y en Venezuela? En aquel momento no lo era tanto, siempre ha sido el béisbol, el gran deporte nacional, ¿no? Que en los últimos años ha ido cambiando porque el fútbol ha tomado mayor relevancia en el país. Pero, y aquel momento creo que iba por allí, ¿no? En ese sentido. Y claro, hacer ese programa pues era interesantísimo, ¿no? Tenía 2 colegas y pasábamos 2 horas todos los días hablando de fútbol. Al principio fue muy emocionante, pero fíjate, lo curioso es que hacer periodismo deportivo en un momento terminó volviéndoseme un poco monótono, ¿ah? Todo era deporte, me levantaba, estaba pensando en deporte, me iba a la radio, a la universidad, luego salía, los amigos me llamaban y me llamaban era para hablar de deporte, mi hermano lo mismo, mi papá. Entonces, en un momento sentí que todo era deporte y eso terminó agotándome y fue cuando miré otras posibilidades y pasé a hacer periodismo de viajes. He leído que vas a pasar una temporada trabajando para una agencia de publicidad, eh, periodo que tú llamas tus meses de prisión. No estabas hecho para horarios así como rígidos, ¿no? Fijos. Sí, y no estaba hecho tampoco para trabajar en comunicación, o por lo menos no en aquel momento. Y eso fue una confirmación de que el periodismo era el camino que quería seguir, porque justamente cuando dejé el periodismo deportivo, evalué otras posibilidades, ¿no? Entre ellas, hacer comunicación. Y muy rápido me di cuenta, muy rápidamente me di cuenta que no era lo mío, y por eso lo decía así de alguna forma, ¿no? Que eran meses en prisión, porque no, ahí no había espacio para la... Por supuesto, la comunicación también es un espacio creativo, pero no para la creatividad que yo necesitaba ejercer y que necesito ejercer. Entonces, y luego, bueno, hay una gran vocación también por el periodismo que para mí es irrenunciable, ¿no? Esa dimensión social que tiene el periodismo y que he podido explorar también en los últimos años es extraordinario, ¿no? Al mismo tiempo es frustrante, tú lo sabrás también, ¿no? Como el periodismo puede ser al mismo tiempo amargo, que uno hace un esfuerzo y denuncias y a veces las cosas no cambian o no se mueven como uno piensa que deberían moverse. Pero bueno, esa es la función del periodismo, ¿no? Llega hasta un límite y de allí en adelante pues toca a los hombres y mujeres de la política actuar. Sobre todo echabas de menos los viajes, ¿no? Empiezas a trabajar como periodista independiente para varios medios en América Latina y sobre todo para la National Geographic Travel, que hablando de mitos es uno de los mitos del periodismo, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a National Geographic? Con mucha persistencia, y creo que ahí no hay secretos. Pues fíjate, es lo que tú dices, es una gran referencia. Cuando estaba en la universidad, los profesores nos daban textos de National Geographic, nos recomendaban leer, ¿no? Crónicas, reportajes, de modo que uno se iba formando con la idea de ese gran medio. Y en algún momento dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Y los contacté de la forma más sencilla, conseguí una dirección de correo electrónico en la revista, les escribí, no me respondieron, pasaron algunas semanas, les volví a escribir, no me respondieron, pasaron unos meses y dije, bueno, pues, ¿será que no han leído? ¿Será que les volví a escribir? No me respondieron. Y así pasaron meses y meses y meses. Y yo pensando, bueno, ¿será que no les interesa? Bueno, les vuelvo a escribir. Ya en algún momento lo hacía hasta por divertirme. Y Jordi, pasaron casi 2 años, volvió a mandar un correo y por fin me respondieron. Y entonces allí La comenzó. tenacidad es el secreto. Y creo que es el secreto no solamente para el periodismo, creo que en general en la vida, creo que, y a veces uno lo ve, ¿no? Que a veces no son los más talentosos los que llegan, pero sino los que más persisten. Imagínate. Y en el 2013 te mudas a París, donde vas a realizar un máster de comunicación política en la Sorbona. Era un sueño que se realizaba venir a París, instalarte aquí en Absolutamente, la ciudad. absolutamente, sí. Cuando estaba todavía en Venezuela, en algún momento, mucho tiempo antes, ¿no? No hablaba francés todavía, pensaba en la Sorbona y decía, wow, qué grande sería, ¿no? Pero era una cosa inalcanzable, ¿no? Y luego el día que entré a la Sorbona, recuerdo el primer día de clases, paseándome por esos pasillos que es eso, es un mito, es una institución llena de historia. Encontré una puerta que decía, aquí se reunió el barón Pierre de Coubertin cuando comenzaron a hacer reanudaron los Juegos Olímpicos modernos, y luego pasé por otro que decía, aquí dio clases en un anfiteatro por primera vez Marie Curie, la primera mujer en enseñar en la Sorbona, 2 veces premio Nobel. Y eso fue mi primer día de clases. Yo recorría los pasillos y veía eso. Y es alucinante. Pasé un año allí, un año haciendo una licenciatura en estudios internacionales en la Sorbonne Nouvelle y el segundo año haciendo el máster en comunicación política. Y era todos los días un deslumbramiento encontrarse en esas salas de clase, en esos anfiteatros, teniendo esa vida de estudiante, viviendo aquí en París como viven los estudiantes, ¿no? En lo que llaman una chambre de bonne, que son esos cuartitos pequeñitos de 9 metros cuadrados, que no te puedes imaginar que alguien puede vivir en 9 metros cuadrados, pero lo haces.
era incómodo, ahora no logro entender cómo me cabía la ropa, los zapatos, los libros, cómo me cabía la cama, la comida, pero todo entraba allí y no solamente eso, sino también un profundo sentimiento de felicidad, de realizar un sueño y de vivir como dentro de una película. Y unos años más tarde, en el 2016, te instalas en Berlín, donde vas a trabajar para Deutsche Welle. Es otro mundo, ¿no? Alemania. Sí, sí, es completamente distinto, es una cultura muy distinta y siempre he pensado que la diferencia ya personalmente es que yo me vine a París porque decidí venirme a París. Quería vivir aquí, eh, me interesaba mucho la cultura francesa, hablaba francés. Cuando me fui a Alemania me fui porque conseguí un trabajo. Y eso, claro, no, a veces uno no elige el lugar, ¿no? Por supuesto, ha sido también un gran descubrimiento, descubrir una gran cultura, vivir en una ciudad, Berlín, tan llena de historia, con un pasado tan intenso, ¿no? Y tan interesante y fundamental, no solamente para Europa, sino para la historia contemporánea del mundo, ¿no? Entonces, ha sido una gran experiencia y bueno, allí explorar, descubrir y crecer dentro del periodismo político ya internacional ha sido, pues, sí, una cosa también maravillosa. Importante. Volvamos a tu novela ¿Por qué todos hemos soñado con París?, que presentas, como decíamos, este martes en la Casa de América Latina en Estrasburgo. Se puede leer tu admiración por la capital de Francia, pero también ese lado duro, difícil, ¿no? Para jóvenes emigrantes que llegan como tú. ¿Hay algo de autobiográfico en la novela? Sí, 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 claro. Y esto, es decir, creo que todo en la literatura básicamente, no, o por lo menos en lo que yo hago como literatura, es autobiográfico. No quiere decir que yo lo he vivido, pero sí quiere decir que yo lo he escuchado, que yo lo he visto, y por supuesto que hay puntos de partida que me han hecho imaginar estas cosas y otras que por supuesto yo he vivido. Pero creo que lo interesante de esta novela es que el título sugiere todos hemos soñado con París. Y entonces uno podría imaginarse que esta es una oda, ¿no? A la capital francesa, que esto es una cosa, ¿no? Donde vamos a mostrar esa ciudad deslumbrante que conocemos como la ciudad luz, la ciudad del amor. Y creo que no es solamente eso. Y justamente quería en la novela evitar eso, porque París es mucho más que la ciudad que uno visita en un fin de semana y se va con unos recuerdos deslumbrantes. Creo que París es también una ciudad compleja, vertiginosa, difícil, fría, a veces solitaria, tremendamente cara. Entonces, lo que yo quería era mostrar, si hay algo que a mí me interesa en la literatura, Jordi, es mostrar las complejidades humanas, las contradicciones humanas. ¿A qué me refiero? A que una persona puede ser encantadora, amable, divertida, pero al mismo tiempo para otra gente es antipático, es egoísta, es desagradable, es grosero, ¿no? Y entonces en esta novela, que tiene a París como una suerte de personaje más, también quería mostrar esas complejidades. Esa ciudad hermosa, deslumbrante, con una historia fantástica, con un encanto que va, lo que decíamos antes, un encanto atemporal, pero al mismo tiempo una ciudad dura, difícil, de apartamentos mínimos e incómodos, de eso que te decía, una vida cultural riquísima, pero tremendamente cara. Entonces no hay que imaginarse que uno viene a París y disfruta de la alta gastronomía francesa. Esa es exclusividad de un grupo pequeño, de la gran vida cultural. Entonces todo eso quería contarlo en esta historia. Entonces, lejos de lo que sugiere el título, que es una oda a París, no, es un retrato que yo trato de hacer honesto, ¿no? De alguna forma equilibrado lo más que puedo, de una ciudad real, de la ciudad de la París que vivimos actualmente. Seguro que los restaurantes universitarios que frecuentabas, sin duda, no son alta gastronomía, ¿no? Pero bueno, Bueno, pues cuando eres estudiante uno se adapta. era una delicia. Por supuesto. Los protagonistas de tu novela son un sacerdote, el sacerdote de la iglesia de la Magdalena, y un venezolano, por cierto, y un sacristán peruano, que casi son expulsados por las fiestas que organizan después de la liturgia, ¿no? ¿Ha existido eso? Como te decía antes, hay puntos de partida. Hay puntos de partida que me daban como el empujón desde hace mucho tiempo. Era una historia que la primera vez que vine a París en el año 2010, ¿no? Me surgió esa idea, era una frase, y me senté en el Jardín de Luxemburgo ahí a escribirlo un poco. Estaba estudiando la Alianza Francesa en aquel tiempo. Y bueno, salió un cuentito y me pareció que era muy bueno. Luego lo vi un par de meses o de años después y lo dije, uy, no, esto está bastante malo. Pero entonces creo que se puede completar y mejorar. Lo seguí escribiendo y ahora dije, bueno, ahora sí está muy bien. Lo dejé unos años y cuando lo retomé me di cuenta, pero esto es muy mediocre. Pero la idea en sí me parecía que era muy buena. Entonces me seguía como persiguiendo.
Y fue allí cuando decidí entonces pues retomarlo ya recientemente, luego de haber publicado mi primer libro, ya un poco con la convicción que da también haber publicado, ¿no? La seguridad que da haber sido de alguna forma como legitimado, ¿no? Bueno, por una editorial. Y entonces, bueno, retomé la historia y la escribí, pero está llena de puntos de partida. Creo que sí hay fiestas, ¿no? Que se hacen allí en la Madeleine. Creo que hay algunos personajes por allí, otros que uno se imagina, otros que uno inventa, pero creo que en el fondo esa es la gran riqueza de la literatura, ¿no? Tener allí, como usted dice en francés, un clin d'œil, ¿no? Como un guiño que te hace alguna cosa real, alguna persona, alguna frase, y eso abre la puerta a todo un mundo de imaginación y En todo creatividad. caso, son perfectamente verosímiles esos personajes. Pueden ocurrir esas cosas aquí en París. En tu novela nos llevas a Quito, donde uno de los protagonistas, una joven venezolana, acaba en un prostíbulo que se llama Sous le ciel de Paris, y la jefa, una madame, está enamorada de París, ¿no? Seguro que has visitado a un prostíbulo como ese, ¿o no? Ah, fíjate que me han dicho eso, me lo han dicho. Y pensarán que es pudor mío, pero te lo juro que no lo he visitado. Puedes confesarlo, ¿no? No hay Podría, problemas. podría, y me encantaría si lo hubiese hecho, me encantaría confesarlo, pero en realidad no. Creo que la literatura, y está allí también una de las cosas que me deslumbra, me fascina la literatura, y es que uno puede crear mundos, ¿no? A través de la investigación, de la imaginación, del testimonio de otros, cosas que uno cree. Y fíjate, curioso, hay cosas que yo he inventado allá, en esta historia, que luego gente me dice, ah, pero esto es exactamente, me pregunto, ¿cómo lograste esto? ¿Fuiste? En realidad no. Y no hablo solamente del prostíbulo, ¿no? Hablo de la iglesia también, por ejemplo, ¿no? De algunos secretos por allí, algunas cosas, y que la gente me dice, ah, sí, pero eso está allí. Ah, ¿en serio? Pues fíjate, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que eso de Quito, ese prostíbulo, eh, fíjate, yo encontré la calle, me puse a investigar cuáles son las calles, ¿no? de prostitución en Ecuador, en Quito, y por allí me metí, y claro, con las herramientas que hoy tenemos que nos permiten viajar, ¿no? Desde una oficina, pues yo entraba por esas calles viendo cómo eran, ¿no? Y por allí, pues bueno, surgió todo aquello. Y Sous le ciel de Paris, que es el nombre de este prostíbulo, que es la canción que escuchábamos al principio del programa. Canción cantada también por Edith Piaf, entre otros, ¿no? Eh, bueno, es eso, ¿no? Es este personaje que está muy lejos, que no tiene ninguna posibilidad física real de visitar París, pero que se conocía París a través de un libro también, que ella miraba las fotografías, De los memoria. mapas. Entonces sí, es lo mismo, ¿no? Es esa idea romántica de París que luego realiza el otro, pues una de las personajes principales del libro. Además, en la portada del libro vemos el altar de la iglesia de la Madeleine. Hay pocas iglesias consagradas a María Magdalena, que para muchos era una chica de dudosa moral, para no decir Para otra cosa. muchos, y otros dicen que no lo era, Por supuesto. ¿no? Entonces, pero, y sobre todo creo que lo más curioso de la iglesia es que es la historia que tiene, que no fue concebida originalmente como una iglesia, y por eso cuando la ves parece un Partenón griego, ¿no? Parece otra cosa. Al principio va a ser un monumento o un templo consagrado a los soldados, a la Armada francesa, y luego fue cambiando y cambiando. Entre otras cosas, pensaron hacerla teatro, en otros momentos pensaron que iba a ser una estación de trenes, hasta que finalmente deciden que se convierta en iglesia. Entonces eso le da, ¿no? como una personalidad un poco ecléctica, ¿no? particular, que de hecho cuando estás en la Plaza de la Concordia, en París, miras la Madeleine y cuando miras al otro lado ves un edificio prácticamente gemelo que es la Asamblea Nacional, que no tiene nada que ver con la religión, con lo cual eso marca, ¿no? esta iglesia, la personalidad de la Madeleine, que la hace, creo yo, única entre las iglesias y los templos de París. En fin, pues ya lo saben, si por casualidad están en Estrasburgo, tienen mañana una cita en la Casa de América Latina para la presentación de ¿Por qué todos hemos soñado en París?, novela del escritor y periodista venezolano Joan Ramírez. Me decías también, hoy, este lunes, en la Sorbonne Nouvelle, hay una presentación también. Exactamente, en el nuevo campus, la Sorbonne Nouvelle, en el Centre de Colloque. Al norte de París. Exactamente, el norte de París, a las 6:30 de la tarde estaremos allí. Muchas gracias, Joan. Mucho éxito aquí en París y en Estrasburgo. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Turó y a Vanessa Loiseau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Venezuela, en Caracas también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues.